Buenas tardes, España. Buenos días, América Latina. Bienvenidas a este nuevo aula de la Fundación CERMI Mujeres, al aula número 11. Hoy para abordar un tema importantísimo para nosotras, el derecho al trabajo y al empleo de las mujeres. Un aula que, como todas las demás, estará formada por una primera parte con una ponente excepcional, Valeria Esquivel, de la Organización Internacional del Trabajo, ahora os la presentaré, y después en la segunda hora, una segunda parte, en donde tendremos un panel de mujeres expertas en esta temática para abordar este tema tan relevante del derecho al trabajo y al empleo de las mujeres, pero llevándolo al ámbito de la discapacidad. Así es que en esa segunda parte tendremos a Laura García en representación de CEMUDIS, a Sabina Lobato en representación de la Fundación 11 y a Isabel Caballero en representación de la Fundación CERMI Mujeres. Permitidme, como siempre, que agradezca a toda la gente que está haciendo posible esta aula de derechos humanos. En primer lugar, a las ponentes, a estas 4 mujeres que nos ceden su talento, su tiempo para estar de forma voluntaria, totalmente gratuita, hoy aquí con todas nosotras. En segundo lugar, al equipo de Fundación CERMI Mujeres, además de Isabel, a Carolina Puente, a Mercedes Pérez de Prada, a Carla Mediavilla, que están haciendo posible que todo esto suceda. También a las intérpretes de lengua de signos que nos están ofreciendo la comunicación en la lengua de signos española. Así que a la CENSE muchísimas gracias, así como a FIAPAS, que está editando este vídeo, se está grabando, después estará disponible, ya sabéis, en la página web de Fundación CERMI Mujeres, para que lo podáis utilizar también en la formación de vuestras mujeres y de vuestras organizaciones, y que además también cuenta con subtitulación, con subtitulación. En este caso, yo creo que a través de Eva, que como siempre nos ofrece ese servicio. Y yo os decía, en un mes como este, en donde hemos tenido la conmemoración del 1 de mayo, era importantísimo que Fundación CERMI Mujeres abordara el derecho al trabajo y al empleo de las mujeres y que además después hiciéramos esa reflexión desde el punto de vista de la discapacidad. Y cuando hablamos del punto de vista de la discapacidad, no solamente tenemos que pensar en mujeres con discapacidad, sino también en madres y cuidadoras de familiares con discapacidad que desempeñan un papel fundamental en los cuidados precisamente de esas personas. Por tanto, este derecho al trabajo y al empleo tiene un vínculo muy especial con esas políticas también de los cuidados, algo de lo que hoy nuestra ponente Valeria Esquivel nos va a hablar. Valeria Esquivel es especialista en políticas de empleo y género del Servicio de Empleo, Mercados de Trabajo y Jóvenes de la Organización Internacional del Trabajo. Es una mujer activista también por los derechos de las mujeres, lo que es magnífico, y para mí es un verdadero placer que una mujer de su talla humana y de su talla profesional hoy haya querido estar con todas nosotras. De verdad, Valeria, es un placer recibirte aquí en el aula de Derechos Humanos de Fundación CERMI Mujeres. Tienes la palabra, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Ana, muy amable tu presentación. Además de ser una activista, en realidad, en general, me defino como una economista feminista. Y la economía feminista es muy fuerte entre las colegas y amigas en España, y también
avanza de a poquito en el mundo, y desde esa perspectiva y de la perspectiva de la mirada sobre el empleo de las mujeres es que me gustaría hacerles la presentación hoy. No sé si se puede ya subir la presentación. Qué maravilla, muchas gracias. Lo que tengo ganas de hacer es contarles un poco algunas cosas que a veces sabemos porque nos pasan, porque nos suceden a nosotras, pero que tienen una dimensión tan enorme en este caso, en esta crisis en particular, que saber que no solo nos sucede a nosotras, sino que estamos inmersas en un mundo en crisis y en problemas, diría yo, nos permite también pensar en soluciones que no son solo individuales, sino también colectivas y están asociadas a las políticas públicas. Por eso la presentación se llama Una reconstrucción más justa, sería la salida de la crisis, la reconstrucción como salida de la crisis, más justa, más inclusiva, mejor, dice el secretario general de las Naciones Unidas, para recuperar, y en este sentido pensamos que una de las características que tiene que tener, debería tener el futuro, es con recuperar o recuperando el empleo con políticas sensibles al género. La siguiente, por favor. Primero, ustedes saben que, porque todas y todos lo hemos vivido, que las medidas de confinamiento en respuesta a una crisis de salud con poco parangón en el pasado, como sigue siendo la crisis del COVID-19, se han traducido en lo que los economistas decimos o las economistas decimos que son shocks de oferta y de demanda. O sea, había tanto problemas como para continuar trabajando de manera remunerada cuando se continuaba teniendo el empleo, como problemas en generar empleo, en sostener el empleo. Y en esta presentación se ve que es parte de, los datos son parte de lo que se llama el monitor o el observatorio, en español, el observatorio de la COVID-19, publicada por la OIT. En este cuadro se ve que la pérdida de horas de trabajo se transformó en el equivalente a, me parece el número total, a 255 millones de puestos de trabajo equivalentes. Para que tengamos una idea en esta estimación en el mundo, que este no es el peor momento, este es a lo largo del 2020, pero hubo momentos más álgidos todavía. Para que tengan una idea, en el peor momento de la crisis de 2008 se perdieron 1/10 de estos puestos. La situación, dicho de otra manera, en términos de empleo, la situación actual es 10 veces peor de la que era hace una década. De nuevo, por la combinación de estos efectos tan extendidos en el mercado de trabajo. La siguiente, por favor. Y estos impactos, primero han sido, por lo tanto, fuertes en todo el mundo. En Europa sabemos que se ha vivido una recesión como la que no se conocía desde los años de la posguerra. Pero lamentablemente las regiones más impactadas son las de menor desarrollo relativo y las que no han tenido las posibilidades que tiene Europa o los países más desarrollados de poner en marcha políticas que contrarresten algunos de estos efectos negativos. En particular, las regiones más afectadas son las Américas en total, en particular Sudamérica, y luego Europa y Asia Central. La pérdida de horas de trabajo
asociada a puestos de trabajo, también se transformó en pérdida de ingresos y en empobrecimiento. Y a su vez, hacia el interior de las regiones son los países con menos desarrollo relativo los que han sufrido los impactos más severos. Y hay que decir que este texto que estoy contándoles, esta información que estoy mostrándoles, está escrita en pasado porque está hablando de 2021, pero lamentablemente, como sabemos, la crisis no ha finalizado. Ha finalizado o parece verse la luz al final del túnel en los países que han sido capaces de avanzar en un programa de vacunaciones extendido y también con la ayuda de la llegada del verano, pero en otras partes del mundo la situación no es esa y todavía estamos por ver cuáles son los impactos económicos de la profundización de la crisis de salud. La siguiente, por favor. Las pérdidas de empleo han sido muy importantes para las mujeres. Y a ver si lo puedo contar sencillo, pero espero que me puedan acompañar en esta explicación. Normalmente en las crisis son momentos donde se contrae la economía, se achica el PBI y se achica el empleo. Dependiendo si es una crisis que tiene que ver con algún sector o sectores de la economía que cambian su funcionamiento, o si es una crisis que tiene origen más bien financiero, como fue la del 2008-2009, la crisis empieza en un sector y se va, contagiando no es la mejor palabra, pero se va extendiendo hacia otros sectores que van perdiendo empleo. Típicamente, por ejemplo, en la crisis de hace una década, los sectores más golpeados habían sido la construcción, que venía de tener un boom, y también la industria. Al contraerse el total de la economía, haber menos empleo, los trabajadores y trabajadoras tienen menos dinero en el bolsillo, y esto genera un círculo vicioso de pérdidas de empleo también en otros sectores, en particular los sectores de servicios. Y luego, si esta situación contrae la recaudación fiscal y empeora la situación financiera de los gobiernos, a veces algunos gobiernos hacen ajustes fiscales o hacen políticas de consolidación que impactan a las mujeres también en la contracción de los servicios de cuidado. Digamos que, si pensamos esto en fases, en la primera fase típicamente las mujeres no eran las más golpeadas, aparecían sí en la segunda fase con la contracción de los sectores de servicios y la contracción en general de la demanda, y después, más allá, las restricciones a los servicios de cuidado y a los servicios públicos en general, que además son los que emplean en general más mujeres. Esta crisis es diferente. Y es diferente porque el primer impacto, el primer shock, la primera fase, impactó a las mujeres relativamente más que a los hombres. ¿Por qué? Porque los que más sufrieron fueron los sectores de servicios y fueron los sectores más feminizados entre los que sufrieron, ¿no? Hoteles, restaurantes, comercio, ¿no? Son todos sectores donde la participación de las mujeres es muy elevada en comparación con otros. Entonces, este impacto en las pérdidas de empleo de las mujeres casi no tiene parangón en las crisis pasadas, y además se ha transformado muy notoriamente en salidas de las mujeres del mercado de trabajo. O sea, lo que dice acá, en pasaje a la inactividad en vez de un pasaje a la desocupación. Las mujeres se retiran del mercado de trabajo. Lamentablemente lo que sabemos es que cuando las mujeres se retiran del mercado de trabajo, cuando no consiguen sostenerse en el empleo o buscando empleo,
sus posibilidades de volver a insertarse laboralmente son menores relativamente que la de los varones. Y esto ya nos da cuenta de una crisis y unos impactos en el mercado de trabajo muy serios para las mujeres y muy poco promisorios para el futuro. La siguiente, por favor. Entonces, lo que ha sucedido con esta crisis es que ha exacerbado desigualdades de género ya existentes. La primera de esas desigualdades tiene que ver con desigualdades de género en los mercados de trabajo, porque ya había un número de mujeres excluidas del mercado laboral más importante en términos relativos que los varones. La tasa de actividad de las mujeres está en todas partes del mundo, salvo en países donde domina la economía agraria, está mucho más abajo la tasa de participación en el mercado de trabajo de las mujeres, lo que se llama tasa de actividad, está muy por debajo de la de los varones. Y de manera persistente. Y en la OIT hemos encontrado que la razón principal para que esto ocurra, para que la tasa de actividad de las mujeres esté por debajo de la de los varones, son las cargas de cuidado, a las que voy a volver en un minuto. A su vez, existen fuertes desigualdades de género entre las y los ocupados que se exacerban si es que las mujeres pierden relativamente más empleo que los varones. Y además, como dijimos, como mencioné antes, el hecho de que las mujeres provean las 3/4 partes, o proveían antes de la pandemia, las 3/4 partes de todo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, implicaba, y sigue implicando de manera muy importante, una restricción a su participación en el mercado de trabajo. ¿Por qué estos mayores riesgos? Ya lo había dicho, ¿no? ¿Por qué estas mayores pérdidas de empleo de las mujeres? Por la estructura sectorial del empleo, por dónde trabajan las mujeres, por los sectores en los que trabajan las mujeres. Y además, y esto es especialmente importante para los países de desarrollo intermedio o de menor desarrollo, las mujeres tienden a ser las que más pierden el empleo al interior de los sectores. ¿Por qué? Porque son en general en esos países quienes están más en la informalidad, más en situaciones de empleo precario, y entonces son las primeras en ser despedidas, aún en sectores que estén menos golpeados por la crisis. La siguiente, por favor. A su vez, esta crisis mostró que el mundo no funciona sin cuidados, cosa que quienes cuidamos sabemos, pero parecía que no se podía ver y que el mundo no podía anoticiarse de esto. Me parece que a partir de este momento o de esta pandemia, espero que ocurra que ya no se pueda poner en duda la centralidad del cuidado. Y en ese sentido, hay dos dimensiones del cuidado que esta pandemia puso en evidencia. Una, algo que ya sabíamos, pero que confirma que el cuidado tiene cara de mujer, que la abrumadora mayoría de las trabajadoras y trabajadores de salud y las trabajadoras sociales son mujeres. Lo mismo sucede en la educación y que la carátula de trabajadoras esenciales o que tuvieran que seguir trabajando justamente para brindar servicios de salud, implicó unos riesgos de salud en el trabajo, unos riesgos de contagio muy importantes. Ahora sabemos más del virus, ahora es más posible en nuestros países
cuidar más y mejor a las y los trabajadores del cuidado, pero las cifras de personas fallecidas, enfermas y fallecidas entre las y los trabajadores del cuidado fueron muy superiores a lo que deberían haber sido al principio de la pandemia. Esto hay estudios asociados. Y luego, las desigualdades de género que ya existían en el trabajo doméstico de cuidados no remunerados se han exacerbado aún más. Hay poca evidencia sobre la redistribución de los cuidados en la pandemia como resultado de que hayan cerrado los servicios de cuidado infantil y de adultos mayores e incluso la imposibilidad del sistema de salud de cuidar mejor otras enfermedades que no fuera la respuesta al COVID. Pero sin embargo, las pocas encuestas de uso del tiempo que se han hecho muestran que, en efecto, los varones, sobre todo cuando tanto mujeres como varones tuvieron que teletrabajar, tuvieron el privilegio o la suerte de poder continuar sus empleos teletrabajando, es verdad que los varones asumieron más responsabilidades de cuidado, pero da la impresión, por los números, que eso no es eso no alcanzó a ser equitativo en el sentido de las mujeres incrementaron también su cuidado y cuando ya no daban abasto y no hay más horas en el día, los varones incrementaban el cuidado, pero las horas, de todas maneras, la distribución de las horas seguía siendo muy, muy desigual. Si las mujeres, ahora está más adelante la presentación, pero además hay que decir que cuando las mujeres pierden el empleo, los roles tradicionales de cuidado se refuerzan y entre otras cosas produce una imposibilidad mayor para volver al mercado de trabajo de manera satisfactoria. La siguiente, por favor. Las crisis del pasado y cómo se tramitaron esas crisis brindan algunas lecciones para la situación presente en términos de género, en términos de equidad de género. Primero, que el género es un mecanismo de racionamiento cuando los empleos son escasos. Cuando hay crisis, se tiende a privilegiar a quien se supone que es el proveedor principal, entre comillas, que suele ser un varón. Por lo tanto, cuanto más escasos sean los empleos a consecuencia de la crisis del COVID y cuanto mayor sea la pérdida de empleo a la que se enfrentan las mujeres durante esta fase de confinamiento, primera o segunda vuelta, más difícil va a ser su recuperación del empleo. Segundo, la flexibilidad y desregulación del mercado laboral conducen a la precarización del empleo de las mujeres y por lo tanto las condiciones de trabajo de las mujeres no deben erosionarse aún más como consecuencia de la crisis. No les voy a contar ninguna novedad cuando les digo que cuando hay crisis macroeconómicas, cuando hay crisis de crecimiento, a veces se busca la solución en un, entre comillas, mal funcionamiento del mercado de trabajo. Y entonces hay algo en el mercado de trabajo que debe resolverse, también entre comillas, para que se genere más empleo. Pues no, esta no es una crisis que se origine en el mercado de trabajo y la solución no puede ser menores derechos laborales para las mujeres. Hay que decir que no se han escuchado tanto estos discursos. Hay una aceptación de que esta es una crisis generalizada y que son las políticas macroeconómicas, sectoriales, las que deberían dar respuesta a estas pérdidas de empleo y no un problema del mercado de trabajo. Deberíamos esperar que siguiera siendo así la lectura que se hace sobre esta crisis. Tercero, algo que ya les había mencionado antes, que cuando las mujeres pierden su empleo se exacerban
los roles tradicionales de género y perdemos en términos de las ganancias de redistribución del trabajo doméstico y cuidados no remunerados que habíamos tenido antes. La lección 4, ya lo mencioné, es la tercera fase que les decía de las crisis. Los recortes del gasto público tienen efectos perjudiciales para las mujeres como trabajadoras y como beneficiarias de los servicios públicos, y por lo tanto es muy importante que no tratar de resolver la crisis y los problemas o las restricciones fiscales, los problemas de restricciones del gasto que pueden llegar a tener los países, cortando los servicios de cuidado. Al contrario, apoyar los servicios de cuidado y su expansión y su buena calidad de empleo es la llave para una salida, una recuperación más justa. Una de las llaves para una recuperación más justa, ya lo voy a decir en la siguiente, más adelante. Y lo último es que en el pasado las mujeres estuvieron típicamente a la cola en las políticas de recuperación y en los procesos de transformación estructural que se generan después de las crisis. En ese sentido, las políticas industriales deben tratar de romper con la segregación sectorial y ocupacional para que las mujeres accedan a los buenos puestos de trabajo y no que solo tengan delante de ellas perspectivas precarias de empleo. La siguiente, por favor. De esta manera, la propuesta para recuperar el empleo con políticas sensibles al género después o en la pospandemia, que esperemos llegue pronto, tienen que ver con evitar que las mujeres pierdan su empleo, de nuevo, y cuando lo pierden, hacer lo posible para que vuelvan rápidamente a conseguir un empleo a través de una serie de políticas como, por ejemplo, de estímulo fiscal para contratar mujeres o prestaciones para que las empresas no despidan trabajadores y trabajadoras, o servicios públicos de empleo que conecten demanda con oferta. La idea es tratar de que no se rompa la relación entre el mercado de trabajo, el empleo y las mujeres, porque después es muy difícil reconstituirla. Evitar el ajuste, la consolidación fiscal prematura, evitar impactar de manera negativa a los servicios de cuidados y por otra parte ampliar la protección social, porque esa es la única manera de sostener los servicios de cuidado y los ingresos que las familias necesitan para salir de la crisis. Invertir en el cuidado, como lo decía antes, no solo porque estos servicios aumentan la resiliencia frente a futuras crisis, sino que también crean empleo, sobre todo para las mujeres, pero también de manera indirecta para los hombres, e incrementan el bienestar. Es difícil dimensionar las pérdidas de bienestar que hemos sufrido, que el mundo ha sufrido en esta pandemia, porque lo estamos midiendo en pérdidas de vidas, lamentablemente, pero sin embargo las pérdidas de bienestar en términos de la atención, de la educación, de los cuidados en general, han sido enormemente importantes y solo con sistemas de cuidado fuertes, con servicios de cuidado fuertes, es que podemos pensar en un futuro mejor. En términos de políticas sectoriales, centrar el apoyo en los sectores que crean puestos de trabajo para las mujeres, ya sean sectores estratégicos, en el sentido de que esperamos que vayan a crecer mucho en el futuro, sectores feminizados o gravemente afectados, para que las mujeres se beneficien en los procesos de transformación estructural. O sea, no sabemos qué va a pasar con los sectores más impactados, si la hotelería, los restaurantes, la aviación, eventualmente vuelvan a sus niveles pasados. Tal vez no, eso todavía no lo sabemos. Tampoco sabemos
cómo se va a reconfigurar el comercio internacional y la producción y las cadenas de producción en el futuro. El nivel de incertidumbre es muy alto, pero podemos sí pensar dónde y cómo hacer para que en la creación de puestos de trabajo las mujeres se beneficien. Y en general, establecer políticas integrales de empleo con perspectiva de género para recuperación, centrándose en la creación de empleo decente con una mirada sobre el empleo decente de las mujeres. En general, lo que estamos diciendo es que solas las economías no van a salir de esta crisis, que se necesitan políticas públicas para ello. Y que solo si salimos de la crisis, el empleo no se va a recuperar solito, sino que necesita de políticas que especialmente se centren en una recuperación que genere puestos de trabajo. Y luego, para que las mujeres podamos aprovechar esas posibilidades que se vayan a generar de trabajo decente, las políticas públicas tienen que tener una mirada de género específica, porque de nuevo, solitas no vamos a llegar, y entonces las políticas públicas tienen que hacer explícitos sus objetivos de igualdad de género. Y con eso termino la presentación y abrimos el debate. No, esa no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Valeria, excelente. Te agradecemos mucho todas estas reflexiones que desde luego tienen un impacto muy importante en los grupos desfavorecidos de mujeres, como son las que he comentado al comienzo de esta aula, como son las mujeres con discapacidad o, por ejemplo, las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. Creo que todavía queda mucho, no solamente para adoptar este enfoque de género en la política pública de empleo, que no deje atrás a las mujeres, sino también queda mucho por trabajar para que las políticas de acción afirmativa en relación a lo mejor a sectores más discriminados en el acceso al empleo de mujeres, como son, entre otras, las que he comentado, sean consideradas de forma específica o preferencial en esa política pública. Me gustaría saber qué piensas tú a propósito de esto que comento. No sé si puedes aludir, hacer alguna reflexión que te surja en relación con mi comentario, Valeria. Sí, Ana, gracias. Sin duda, dentro de esta mirada de género existen grupos, como vos decís, de mujeres con especificidades tales que hacen que sean, a su vez, entre las mujeres, las más castigadas o las que menos pueden acceder al empleo. Y ahí me parece que hay que prestar atención específica a esas características y a la problemática particular para poder sostener las inserciones laborales. También es cierto que la expansión de servicios de cuidado puede y debería mejorar las condiciones en las que se cuidan y se prestan cuidados y se generen empleos asociados a esa prestación de cuidados. Entonces, también desde esa perspectiva podría mejorar la situación de estas mujeres cuidadoras y de la situación de las mujeres con discapacidad. Ahí, en un informe que publicamos hace 2 años en la OIT, que tenía que ver, cuyo título es El trabajo de cuidado y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, hacíamos un capítulo o un apartado dedicado especialmente a las personas con discapacidad y mirábamos en clave de autonomía
la necesidad de la expansión de los servicios de cuidado o de los trabajos de cuidado o la situación de cuidado para que fortalecieran la autonomía y la posibilidad de desarrollar las capacidades, habilidades y la inserción laboral preferida o mejor posible. Y desde esa perspectiva me parece importante el respeto a esa autonomía y el incremento o la expansión del grado de posibilidades de inserción laboral. En ese sentido, también los servicios, lo que se llaman servicios de empleo, sí, no sé cómo se llaman en España, u oficinas de empleo, que son las que contribuyen a encontrar las posibilidades o las oportunidades de empleo para las mujeres, pueden jugar un rol muy importante entre estos grupos de mujeres para facilitar su acceso al empleo y a la ocupación. Espero, Ana, haberte respondido, pero... Sí, desde luego que sí. Vamos a ver, voy a pasarle la palabra a mi compañera Carolina para saber si nos están solicitando intervenir o están planteando algún comentario o pregunta en el chat que podamos abordar antes de despedirte, Valeria. Carolina, ¿cómo tenemos el chat y la solicitud de palabras o el planteamiento de preguntas? Buenas tardes a todas. Pues la verdad, Ana, es que no estamos teniendo mucha participación en el chat y de momento, salvo error, no nos ha pedido nadie la palabra. Así que si alguien quiere... Muchísimas gracias, Carolina. Valeria, aprovecho también para hacerte otra pregunta desde tu expertise, ¿no? en todas estas materias. ¿Por qué crees que nosotros, al menos así lo hemos vivido, no solo en España, sino incluso en otras partes, yo te diría que de la Unión Europea, ¿por qué en general hay una reacción o un recrudecimiento de la actitud social en relación con medidas especiales, a lo mejor de carácter temporal, medidas afirmativas, en relación, por ejemplo, a favorecer la empleabilidad de las mujeres o en relación, por ejemplo, a otras circunstancias de discriminación, como son temas habituales como la brecha salarial o, por ejemplo, el techo de cristal que todavía sigue existiendo especialmente en todos los sitios, pero en muchas empresas, incluso en el sector público, para que las mujeres puedan tener también esa posibilidad de crecimiento y de desarrollo profesional dentro del ámbito de su trabajo, de su empleo en este caso. ¿Cuáles son los factores que están produciendo de alguna forma, retroceso social? ¿Es la pandemia la que está ocasionando este rechazo negativo hacia este tipo de medidas? Es que yo, en general, Ana, tiendo a pensar que no hay que buscar necesariamente mala gente, sino malas estructuras. Las cosas, a veces los resultados son desiguales, inequitativos e injustos, no por la suma de personas particulares especialmente discriminatorias o injustas, aunque pueda haberlas. Me parece que el mecanismo por el cual se están empeorando las situaciones, se están reabriendo o ensanchando brechas que se venían cerrando, por ejemplo, la brecha de participación laboral de las mujeres, las brechas salariales, e incluso cierta ganancia de igualdad en el trabajo doméstico de cuidados no remunerado. Las razones es que la crisis
que es una crisis de empleo y de ingresos, impacta más que proporcionalmente a las mujeres. Y entonces los ingresos de la brecha salarial se agranda, porque si los ingresos de las mujeres se pierden, entonces están los varones ganando más que las mujeres, en términos promedio, no necesariamente para un mismo puesto. En otros casos, lamentablemente, el desempleo de las mujeres, de los hombres parece haber, o el desempleo de mujeres y hombres parece haberse acercado, pero porque el desempleo de las mujeres no subió porque las mujeres se retiraron del mercado de trabajo. Se retiran del mercado de trabajo porque tienen que hacer frente a sus cargas de cuidado y porque las posibilidades de ocuparse son muy menores cuando hay restricciones muy fuertes como las hemos vivido en el mercado de trabajo. Entonces, lo que hace la crisis, lo que hacen lamentablemente las crisis en general, es, y esta en particular, es hacer lo que se llama un shock desigualador. O sea, a través de los impactos negativos, pero diferenciales, donde no le pega a todo el mundo igual, lo que se genera es una situación en la que las diferencias se ensanchan. Y lo peor de las crisis y lo peor de las desigualdades es cuando las desigualdades se establecen, son muy difíciles de revertir. Solitas las desigualdades caminan y se reproducen. Y entonces es muy importante tener una perspectiva de cierre de las brechas de desigualdad, una perspectiva igualitaria en la recuperación y en las políticas que se establezcan. Si no se tiene esa perspectiva, lamentablemente es muy probable que esas pérdidas de igualdad que hemos sufrido se queden por mucho tiempo más de lo que es necesario o de lo que sería deseable. Y en este sentido es por eso muy importante contrarrestar ese recrudecimiento del que hablabas, Ana, haciendo políticas explícitas para generar la mayor cantidad de oportunidades para las mujeres, y en particular para las mujeres de estos grupos en particular que vos mencionabas en la primera pregunta. Muy bien, Valeria, pues sabemos que tienes otro compromiso ahora dentro de apenas 15 minutos. Te agradecemos profundamente que hayas estado hoy aquí con todas nosotras. Este vídeo y tu intervención estará disponible en la página web de Fundación Fermimujeres y por tanto se beneficiarán de tu talento, tu conocimiento, otras muchas compañeras que por el horario seguramente hoy no nos han podido acompañar, pero en donde pues es fundamental que cuenten con toda esta información. Te lo agradecemos de corazón y confiamos en quizás tenerte otra vez con nosotras en cualquier futura ocasión. Infinitas gracias de corazón. Muchísimas gracias a todas, y déjenme que cuando me desconecto les voy a copiar el link el reporte, el informe de la OIT, porque está todo traducido al español, no solo el resumen ejecutivo, pero está enterrado en nuestra página web. No he conseguido que lo desentierren, así que les paso el secreto, les paso el link completo y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, Valeria. Muchísimas gracias también por compartir esa importante información. Pasamos entonces ahora ya a ese panel de mujeres expertas que nos van a hablar ya más concretamente de lo que es este derecho al trabajo y al empleo de las mujeres con discapacidad, tomando también en consideración esa especial situación en la que se encuentran las mujeres que son madres o cuidadoras de familiares con discapacidad. Así es que, en primer lugar, para mí es un placer volverle a dar la bienvenida en este espacio a Laura García. Ella es la coordinadora de programas de CEMUDIS y nos va a hablar hoy aquí de los principales resultados de un estudio que han hecho, que están haciendo, yo creo todavía, un estudio profundo que está llevando varios años
sobre precisamente la situación social y laboral que tienen las mujeres con discapacidad en España. Laura, un placer tenerte aquí con nosotras hoy de nuevo. Te escuchamos. Hola Ana, buenas tardes. ¿Me escucháis bien, verdad? Muy bien. Muy bien, muchas gracias por invitarnos a este encuentro. Efectivamente, Ana, como comentabas, en CEMUDIS vimos la necesidad de ahondar y de trabajar en el conocimiento de cuál es la situación de las mujeres con discapacidad en cuanto al empleo, ¿no? Realmente el 60% de las personas con discapacidad son mujeres y las tasas de empleabilidad ahora mismo rondan escasamente el 35%. De modo que bueno, nos parecía que era interesante ahondar el tema del empleo desde un punto de vista interseccional, ¿no? Porque como siempre decimos, en el empleo y en todas las variables que impactan sobre la calidad de vida de las mujeres interseccionan muchas circunstancias y todas ellas al final confluyen en una serie de barreras para la participación social y para el acceso a los derechos, ¿no?, de las mujeres con discapacidad. Entonces, bueno, en 2018 se puso en marcha este proyecto con el fin de conocer la situación social y laboral de las mujeres con discapacidad, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 de la Fundación ONCE y con el aval de COCENFE. Este proyecto se ha desarrollado a lo largo de 3 años. Terminamos el año pasado, en diciembre, y en este momento, bueno, pues estamos con la revisión del informe final y de los resultados, ¿no? El estudio se planteó a nivel nacional, se ha ido haciendo en fases a nivel territorial, pero el trabajo de campo se hizo teniendo en cuenta que bueno, pues teníamos que poner las mayores facilidades posibles para la participación, de modo que se elaboró una encuesta de acceso online y completamente anónima, que se ha dejado abierta a lo largo de los 3 años, de modo que cualquier mujer, fuera cual fuera el territorio en el que residiera, podía cumplimentarla en cualquier momento, no solamente en el momento en el que se desarrollaba esa fase en su territorio. Fruto de todo este trabajo, hemos contado con la participación de 10.153 mujeres con discapacidad. Para nosotros es una muestra bastante representativa. Sí que es verdad que bueno, hay muchas preguntas que tenemos todavía que cruzar datos, ¿no?, para estrujar un poco más la información, ¿no?, porque son muchas encuestas. Para el desarrollo de este estudio contemplamos varias variables, valga la redundancia, de las cuales en esta presentación me voy a centrar solamente en las 2 primeras, que son las que más relacionadas están con el tema de este encuentro. Las variables sobre las que preguntamos a las mujeres fueron variables de carácter sociodemográfico, de carácter laboral, sobre prestaciones y dificultades económicas, sobre movilidad, asistencia sociosanitaria, autonomía y relaciones personales, accesibilidad, nuevas tecnologías, discriminación o violencia. Como veis, siempre teniendo en cuenta la interseccionalidad, ¿no?, porque lo que nos interesa es ver cómo unas impactan en las otras y realmente saber cuál es la situación de las mujeres con discapacidad en España. Como os decía, voy a haceros un poco un perfil por encima de cuál es el perfil sociodemográfico de las mujeres que han participado en el estudio y luego un poco pues, los resultados finales en cuanto al empleo. El 93,1% de las mujeres que han participado en el estudio tienen un certificado de discapacidad de al menos el 33%. Sin embargo, hasta un casi 7% de las mujeres participantes señalan que tienen una discapacidad pero no tienen un certificado oficial que lo acredite. En cuanto al tipo de discapacidad, el 67,3% de las participantes tienen discapacidad de tipo físico u orgánico, siendo las siguientes, y en este orden, discapacidad mental, intelectual y sensorial. Y hasta un 17,2% de las mujeres presentan 2 o más tipos de discapacidad. En cuanto al grado de discapacidad, y esto lo veremos en más variables,
bueno, vemos que hay dos franjas que siempre se quedan un poco en los extremos, ¿no? Que forman una campana de Gauss, que suele ser la franja de las mujeres más jóvenes, menores de 26, y las mujeres de mayor edad, mayores de 56, ¿vale? Entonces, bueno, el 41,6% de las mujeres tiene reconocido una discapacidad entre el 33 y el 44. Ahí está nuestra masa más importante, ¿no? Y en los extremos ya se sitúan las mujeres con un porcentaje de 75% o inferior al 33% de discapacidad. Respecto a la edad, la encuesta se ha realizado en mujeres de 16 y 65 años, obviamente, que están en modo de poder trabajar o en activo, y la representación mayoritaria por grupos de edad ha sido entre 36 y 55 años, con un 64,7% de presencia en la muestra. Con menor representación, como sucede también en el caso de discapacidad, lo que comentábamos antes, están en los extremos menores de 25 años, perdón, con un 7,1, y mayores de 55 años, atención al cliente, etcétera, seguidas directamente del ámbito administrativo y del sociosanitario. En cuanto a las categorías profesionales, como os decía anteriormente, este indicador está directamente relacionado con la formación universitaria o la formación básica que reciben las mujeres. El 38,8% tiene una ocupación elemental. Veíamos anteriormente que las mujeres un 33,2% de las mujeres solamente pues llegaban a tener una formación básica, ESO, EGB, etcétera. Mientras que el 23,2% de las mujeres conseguían tener pues una titulación universitaria, o manifestaban al menos tener una titulación universitaria. En este caso vemos que el 24,3% de las mujeres que están trabajando tienen un puesto cualificado o que requiere una especialización técnica. En cuanto al tipo de discapacidad, las mujeres con discapacidad intelectual y mental desarrollan en general en mayor medida ocupaciones elementales, con un 70 y un 54% respectivamente. Y en cambio las mujeres con discapacidad física y orgánica o sensorial también, en ambos casos tienden a realizar trabajos con una categoría ocupacional más elevada. Puede estar directamente relacionado, como veíamos, con la titulación universitaria. En cuanto al análisis del desempleo, que decíamos que está en un 31% de nuestra muestra, vemos que el 17,6% de las mujeres que se encuentran desempleadas nunca ha tenido un empleo. El 40,8% lleva más de 2 años sin trabajar. Y el 23,3% lleva entre 3 y 2 años de desempleo. Vemos que obviamente el tiempo sin trabajar entre las mujeres con discapacidad pues, es muy largo, ¿no? Y muy alarmante, con ese 40,8% que lleva 2 años sin empleo. En cuanto a la edad, la relación entre la edad y el desempleo, también vemos nuevamente la campana de Gauss. En el 60,3% de las mujeres menores de 25 años nunca ha tenido un empleo, y el 41,4% de las mujeres entre los 56 y los 65 años registra un elevado porcentaje de desempleo con una duración superior a los 5 años. Este motivo, bueno, realmente tenemos que analizar más a fondo los datos, pero pensamos que puede ser por jubilaciones anticipadas, por incapacidades laborales, o porque, bueno, en este estrato de edad, ¿no? La reincorporación al ámbito laboral es más complejo. En cuanto al desempleo y el tipo de discapacidad, el 52% de las mujeres con discapacidad intelectual nunca ha trabajado. Y en cuanto a la discapacidad física y orgánica, presentan mayor empleabilidad, pero sin embargo sí que se ve en la muestra que presenta una duración del desempleo mayor. El 45,2% de las paradas de larga, son el 42% de las paradas de larga duración, con más de 2 años.
Y ya para terminar, sobre la variable de empleo, en cuanto a la búsqueda de empleo, es mucho más frecuente entre las mujeres desempleadas menores de 35 años. Probablemente, bueno, pues porque es más fácil, ¿no?, acceder a las nuevas tecnologías y a los nuevos sistemas de búsqueda de empleo y de actualización formativa. Yo solamente pensaba presentaros estas dos variables, porque como os decía, bueno, el estudio es mucho más amplio, se trata también un poco, bueno, pues ver cuáles son las prestaciones económicas, la movilidad, la accesibilidad, los tipos de discriminación y la situación de violencia, ¿no?, en las mujeres con discapacidad. En general, lo que vemos es que la discriminación interseccional que impacta a las mujeres y niñas con discapacidad interrelaciona en todas las variables sociodemográficas, también obviamente en el empleo, y condiciona pues todas sus opciones para el acceso y participación en igualdad de condiciones en los recursos y servicios comunitarios. Esto al final pues impacta nuevamente, ¿no?, en la vulneración de sus derechos y en la permanencia de situaciones de discriminación y violencia y en la pobreza. Laura, y nada más. Creo que gracias. no me he pasado del tiempo. Nada, excelente, muchísimas gracias. Yo me gustaría que nos comentaras, no sé si este estudio ha abordado el análisis, por ejemplo, de las causas que fortalecen las altas tasas de inactividad en las mujeres con discapacidad. Eso sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta sería si disponéis de información en relación a la adquisición del certificado de discapacidad de las mujeres. Yo misma adquirí el mío, la certificación de discapacidad, cuando me incorporé al mercado de trabajo, porque previamente nunca nadie me lo había requerido, y entonces se precisaba para que mi empresa se pudiera beneficiar, en este caso, de beneficios fiscales por la contratación de una persona con discapacidad. Estas dos cuestiones, es decir, análisis de tasa de inactividad y el tema de cuándo se adquiere el certificado de discapacidad por parte de una mujer, ¿lo tenéis analizado en el estudio este tan interesante, importante que estáis finalizando sobre la situación sociolaboral de las mujeres con discapacidad en España? Pues mira, Ana, te estaba buscando ahora el dato porque sí que tenemos analizado cuándo se adquiere el certificado. Realmente no lo encuentro, ¿vale? Cualquiera que esté interesada en algún dato en específico nos puede escribir a info@cemudis.org y se lo facilitaré encantada. Sí que es verdad que te puedo decir que hay muchas dificultades para conseguir el certificado, sobre todo en algunos tipos de discapacidad. Me gustaría encontrarte ahora mismo el dato, porque lo tengo, pero no me lo sé de memoria, perdóname. No, me encanta saber que tenéis esta información, porque después lo vamos a ir observando también con nuestra siguiente ponente, las mujeres que no están contabilizadas como mujeres con discapacidad porque precisamente no cuentan con un certificado. Te lo agradecemos muchísimo, Laura, excelente intervención. Sabemos que tienes una cita médica que nos tienes que dejar. Se queda en tu nombre Celia, por si después tenemos alguna otra intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pues pasamos ahora a otra mujer estupenda que conoce muy bien toda esta situación. Sabina Lobato, que ya ha estado también con nosotras en otras ocasiones, es la directora de Fundación 11 de Empleo, Transformación, es directora de Formación, Empleo y Transformación de Fundación 11. Ahora lo he dicho bien, Sabina. Y además, Sabina nos va a hablar de un informe que acaba de presentar precisamente la Fundación sobre el informe sexto del Observatorio Estatal de Discapacidad en relación con el mercado de trabajo
y las personas con discapacidad. Un tema importantísimo y además lo va a hacer desde esa visión de género tan necesaria en un espacio como este. Sabina, de verdad te lo digo, es un regalo tenerte aquí. Bienvenida, te escuchamos. Muchísimas gracias, Ana. Lo primero, me voy a disculpar porque tenemos en el edificio de al lado, están haciendo obras y seguramente escuchéis algunos golpes, en fin. Espero que molesten lo menos posible, pero es verdad que parece que esta tarde están como que están aquí más cerca, ¿no? Y se oye muchísimo más. Lo segundo, Ana, pues efectivamente, el día 29, normalmente lo solemos hacer siempre en días próximos al Día Internacional del Trabajo, presentamos el informe sexto del Observatorio ODISMET, que es el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación 11. Es una iniciativa que surgió ya en el año 2014, orientado a ser el referente informativo sobre discapacidad y empleo, cosa que nos ha costado, ¿no? A lo largo de los años hemos ido generando contenidos y mejorando sobre todo el banco de datos, que es un poco el contenido central, ¿no? y estratégico que hay en ese observatorio, y que ahora no recuerdo exactamente en qué año, desde el año 2014, incorporó dentro de ese banco de datos una sección específica para recoger una explotación de toda la información con perspectiva de género, que es la sección 8 dentro de las 10 que hay en el banco de datos, ¿no? Esa sección pues tiene 4 indicadores, ¿no? Que aborda pues todo lo que tiene que ver con las características sociodemográficas de la mujer con discapacidad en edad laboral, el nivel formativo, la relación con la actividad y la información que hay sobre contrataciones, ¿no? Es una información que os animo a consultar, porque yo voy a hacer una visión, un pequeño resumen, ¿no? de un poco toda la información que contiene el observatorio y en específico lo que tiene que ver con la presentación del informe sexto, del informe 6, que es el séptimo, porque presentamos un informe 0 cuando se presentó el observatorio, ¿no? Lo más importante es que sepáis que, así como la información que ha presentado Laura, súper interesante porque ahonda en aspectos muy particulares, se basa en una encuesta, toda la información que contiene el observatorio son fuentes estadísticas públicas, ¿vale? De diferentes operaciones que provienen del INE, del Ministerio de Empleo, del Servicio de Empleo Estatal, del Ministerio de Educación, en función de cada uno de los asuntos, ¿no? Y el informe tiene más de 100 indicadores, ¿no? Bueno, con respecto a la presentación que hicimos el día 29, que coincidió además con la publicación de la EPA y por eso, por esa misma razón ha tenido bastante repercusión en prensa, mucha más de la que solemos tener en otras ocasiones, que esto nos encanta porque aunque nos compromete en los días posteriores a la presentación, que nos están llamando continuamente de medios para hacernos entrevistas y para salir en reportajes, pero es justo lo que queremos, ¿no? Que el empleo y la discapacidad estén en la agenda y en los medios, si puede ser, pues muchísimo mejor, ¿no? Pues en esa presentación nosotros siempre la abordamos desde un enfoque en el que trasladamos las 11 ideas clave, ¿no? Para que la gente se quede un poco con los mensajes más importantes, ¿no? En esta presentación hay 2 cosas muy importantes a tener en cuenta. Una, que en cuanto a todo lo que tiene que ver con tasas, que son los indicadores, dijéramos, pues como el 50% de los indicadores que provienen de una operación que hace el INE, que se llama el empleo de las personas con discapacidad, no recoge el efecto COVID, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ese informe, esa operación estadística se presenta con un año de decalaje con respecto a los datos que presenta, con lo cual en diciembre del año pasado, 2020, se presentaron los resultados a diciembre de 2019. Entonces, en esta información no vamos a tener el impacto que ha tenido en términos de tasas la pandemia, ¿vale? ¿Qué sabemos con respecto a qué impacto ha tenido la pandemia y que es un poco la idea central que hemos destacado en esta presentación del informe? Pues sabemos la información que proviene del servicio público, el SEPE, el Servicio Público de Empleo,
que ha mostrado que el año pasado descendieron un 30% el número de contratos a personas con discapacidad, todo ello en un escenario de 7 años de crecimientos consecutivos que llevábamos, en el que se habían llegado a conseguir hasta 350.000 contratos en 2019, ¿no? Entonces, el impacto, como veis, es muy, muy reseñable, es mayor que el que se ha producido en la contratación general, ¿vale? Y en 2021, que también es un poco de los mensajes que trasladamos, pues parece que todavía la recuperación no se puede observar, al menos en la información que tenemos disponible, que son una tipología de contratos que son los contratos específicos a personas con discapacidad, que todavía en el primer trimestre de 2021 han caído un 7,7. Entonces, bueno, ahora mismo la situación no es muy esperanzadora en cuanto a la recuperación. Habrá que ver un poco cómo va evolucionando y, como os digo, en diciembre de este año también tendremos una visión más clara del impacto que ha tenido en los pequeñísimos avances que tenemos todos los años en cuanto a tasas de empleo. Os cuento también un poco cuál es la visión general, la que tenemos, ¿no? con estas estadísticas. Lo importante, pues las personas con discapacidad en edad laboral representan el 6,2% de la fuerza laboral, son 1.876.900 personas. Si hablamos de mujeres, estamos hablando del 4,3% en términos de prevalencia, es decir, algo menos que considerando el conjunto de la población. De esta población en edad laboral, el 43,2% son mujeres, esos son 810.200 mujeres. ¿Y qué más indicaros con respecto a esto? Pues que de la predominancia, también lo ha explicado un poquito Laura, la verdad que las cifras no se distinguen mucho del estudio que han hecho en CEMUDIS. El 54,8% de las mujeres tienen discapacidad física, que es un porcentaje muy similar a la distribución por tipo de discapacidad que hay también en los hombres con discapacidad, ¿no? En cuanto al nivel de estudios, pues muy importante. En este caso, como un aspecto positivo, indicar que bueno, la población en edad laboral con discapacidad se concentra, como también ha explicado Laura, en estudios de secundaria y primarios. Hay también un porcentaje bastante relevante con respecto a la población sin discapacidad de personas que no tienen ningún tipo de estudios, un 4,5%. En la población general es el 0,4%, y esto es muy destacable y es un asunto sobre el que hay que prestar especial atención. Pero si ponemos el foco en las mujeres, pues vemos, por ejemplo, que hay un mayor porcentaje de ellas con respecto al total que tienen estudios superiores, el 20,2% frente al 16,9% que cuando hablamos del conjunto de personas con discapacidad en edad laboral, ¿no? Con lo cual, las que estudian acaban consiguiendo un nivel formativo mayor, ¿no? Eso yo creo que es un hecho a destacar. También hay, en consecuencia, también hay una proporción menor de mujeres que tienen estudios secundarios y bueno, esto yo lo resaltaría como un valor en positivo, ¿no? En cuanto a las tasas que decíamos que no están actualizadas con el efecto COVID, ¿vale? Siempre decimos 1 de cada 4 personas en edad laboral trabaja, la tasa de empleo es el 25,9%. Esto está muy condicionado por también la baja tasa de actividad que también ha mencionado Laura, que es del 34,5%, 43,2 puntos de diferencia con respecto a las personas con discapacidad. Y en el caso de las mujeres, pues la tasa de empleo es algo más reducida, es el 25,1%. Y la tasa de actividad el 33,3%, es decir, algo más baja también que en el caso de la tasa de actividad general para las personas con discapacidad, que es 34,5%, ¿no? ¿Qué más cosas interesantes? De la contratación que se produce a personas con discapacidad, la contratación a personas con discapacidad tiene unas características que son
se asemejan ya mucho a las características de la contratación general. Hace unos años había una predominancia y decíamos que los empleos eran de más calidad porque había una mayor contratación indefinida, seguramente muy ligada a los incentivos a la contratación, que parece que con el tiempo pues han dejado de ser, dijéramos, elementos decisivos a la hora de que las empresas, los empleadores, ¿no?, decidan contratar a personas con discapacidad, de manera que ahora mismo los contratos a personas con discapacidad tienen una temporalidad de que el 90,1% de los contratos son de carácter temporal. Esto, lógicamente, está relacionado con un índice de rotación de la contratación de 2,2 contratos por persona, ¿no? ¿Cuántos contratos de los que se producen a personas con discapacidad son para mujeres? Pues son el 38,5%. ¿Cuántos de esos, en el caso de la población general, cuál es ese porcentaje? El 45%. Es decir, aquí tenemos claramente un gap en cuanto a una situación que pudiéramos decir de igualdad con respecto a la población general, ¿no? En la contratación a personas con discapacidad se contrata menos mujeres que la contratación general, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir sobre el tema de las mujeres? Un poco la perspectiva de género en esta información, pues podemos hablar, por ejemplo, del salario. Una de las operaciones también muy interesantes que realiza el INE es una operación que se llama el salario de las personas con discapacidad. En esa operación, la conclusión fundamental es que en media el salario bruto anual de las personas con discapacidad es un 17% inferior al de las personas sin discapacidad y en el caso de las mujeres también es inferior. Es decir, si la media de salario bruto anual en personas con discapacidad es de 19.946 euros, ¿vale?, salario bruto anual, en el caso de las mujeres es de 17.949. Como veis, hay una diferencia, con lo cual también vemos una falta de equidad en cuanto también al tema de salario, no solamente por el hecho de ser persona con discapacidad, que ya es un 17% menos, sino además, en el caso de las mujeres, el salario además es menor, ¿no? En cuanto a la intensidad laboral, que hablamos un poco de las personas que trabajan y que tienen un contrato, ¿no? Pues también esa intensidad laboral es menor en el caso de las mujeres, 32,7% frente al 34%, que es en la población con discapacidad en general. En cuanto a las personas que están en riesgo de pobreza, que es otro de los indicadores que contiene el informe y que siempre lo destacamos, ese riesgo de pobreza es en general para las personas con discapacidad del 32,5% y en este caso el indicador para mujeres es algo menor, es el 29,9%. En el caso de mujeres que trabajan, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de pobreza en mujeres que trabajan? Que es un mensaje que trasladamos en el sentido de las condiciones de las contrataciones que se consiguen, la mayor presencia de contratación a tiempo parcial, etcétera, hacen que esos empleos, aún así, haya un porcentaje importante de las personas ocupadas que están en riesgo de pobreza, ¿no? En el caso de las mujeres es el 20% de las mujeres ocupadas en riesgo de pobreza. Ese mismo porcentaje para la población general es del 15,3% y en el caso de las personas con discapacidad en general es el 20,5%, es decir, muy parecido al que hemos comentado para las mujeres, ¿no? Bueno, también uno de los mensajes de los que nos gusta incluir, esto lo que tiene que ver con el ámbito de las prestaciones, el 36,3% de las mujeres en edad laboral recibe algún tipo de prestación y el importe medio de estas prestaciones está en 877 euros, que es algo menos que el importe medio de las prestaciones para el conjunto de personas en edad laboral, que es de 975, ¿no? Y un poco por ir terminando, pues también resaltar en este caso, en cuanto a las
mujeres que no reciben ningún tipo de prestación. En edad laboral el porcentaje es el 38,1%, que es también sustancialmente superior al que se da en la población con discapacidad en general, ¿no? Que es el 31,9%. Bueno, yo creo que hemos tenido esta tarde una ensalada de cifras bastante interesante, ¿verdad, Ana? Yo quería también, perdona, quería terminar también hablando de un tema que pusimos de manifiesto en la presentación de Odismed, que es un poco todo el ámbito de oportunidad vinculado a la tecnología, ¿no? Y que en el que, como sabes, desde el Grupo Social 11, desde la Fundación 11, estamos haciendo una apuesta muy decidida y un despliegue de un programa estratégico, que es el programa Por Talento Digital. Y bueno, me satisface mucho decir que el año pasado que formamos a 3.867 personas con discapacidad en competencias digitales y profesiones y formación para el empleo vinculada a la tecnología. El 47,8% de ese alumnado, de esas plazas, fueron ocupadas por mujeres, que siendo además el ámbito de la tecnología, pues es todavía un reto mayor, ¿no? Incluso y pusimos en marcha un programa específico para mujeres, que es el programa Radia, con el Consejo Social de la Conferencia de los Consejos Sociales de las Universidades y la Fundación COE, y estamos especialmente interesados, ¿no?, en incluir la perspectiva de género en este programa, al igual que en otros, por supuesto, pero en este en particular, porque es un ámbito un nicho de empleo, ¿no?, para las personas con discapacidad que no podemos desaprovechar y que ahora mismo pues ni siquiera con personas sin discapacidad se están cubriendo las posiciones, ¿no?, que el mercado laboral está ofreciendo. Y por mi parte eso sería todo, Ana. Muchísimas gracias, Sabina, por ese informe Odismed que he errado en su alusión al comienzo de tu presentación. Es excelente que Fundación 11 nos ofrezca esta panorámica general anualmente sobre el empleo de las personas con discapacidad, con certificación de discapacidad, tengo que decir. Insisto en esto porque aquí nuevamente nos encontramos, Sabina, con una brecha importantísima de género. Si me permites una reflexión, simplemente para tu consideración, porque sé que no va a caer ni muchísimo menos en saco roto, fíjate que si tomamos como referencia la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia de 2008, la edad, allí veíamos que el porcentaje de mujeres con discapacidad en edad laboral, de 16 a 64 años, con respecto a los hombres, las mujeres eran exactamente el 52,51%. Y que los hombres en esa edad de trabajo laboral eran el 47,49%. Esa encuesta, la edad, para las personas que nos están escuchando, siguiendo, esa encuesta no solicitaba el certificado de discapacidad para responder a la misma, sino que era la discapacidad percibida por la propia persona. Insisto, en esa encuesta, en edad laboral, el 52,51% de las personas con discapacidad eran mujeres y el 47,49% eran hombres. Si nos vamos ahora al informe que has presentado con los datos oficiales que tenemos en la compilación que magníficamente bien ha hecho Fundación 11, y que son datos que contemplan la certificación de la discapacidad, fijaos, aquí estamos viendo que el porcentaje de hombres con discapacidad en edad laboral es del 56,8% frente a las mujeres con discapacidad en edad laboral, que es del 43,2%. 9,3 puntos porcentuales de diferencia, sí, señora. Exactamente. Si hacemos y si decimos, bueno, si resulta que en la edad del 2008, con independencia del número de personas, pero si en la edad del 2008
el porcentaje de las mujeres era el 52,51%, utilizando los datos de los hombres con discapacidad que tenéis recogidos en ODISMED, resulta que nos están faltando 369.257 mujeres. 369.257 mujeres que seguramente son mujeres que siguen estando en edad laboral, segurísimo, que tienen discapacidad, pero que no cuentan con un certificado de discapacidad. Por eso yo le hacía a Laura esa pregunta anterior: oye, ¿vosotros tenéis algún tipo de análisis hecho a propósito de cuándo adquiere la persona un certificado de discapacidad? En mi caso, como comenté anteriormente, fue cuando accedí al mercado de trabajo. Pues aquí tenemos a 369.257 mujeres que nos faltan. Es decir, que los datos que has presentado tú, que son excelentes, que son los datos que se tienen recogidos oficialmente con esos distintos instrumentos que se han compilado, realmente tienen una gravísima brecha de género en la consideración, porque se está dejando atrás a muchísimas mujeres con discapacidad que no forman parte de estas estadísticas y que su situación no es tal cual se describen los datos oficiales, sino mucho, mucho, mucho peor. Perdóname, contigo esta valoración. Tú y yo hemos hablado muchas veces de estos temas. Yo sé que estás también preocupada por lo que acabo de decir, pero me gustaría saber también qué piensas a propósito de esta reflexión que comparto contigo. Pues es una reflexión pues fundamental, Ana. Efectivamente, la edad es una encuesta que se basa al final en una autopercepción de la discapacidad y esperemos que en breve poder contar ya con los primeros resultados, porque el INE está ahora mismo, tiene que estar haciendo el trabajo de campo, que la verdad es que bueno, nos va a permitir seguir teniendo los resultados de esta encuesta, aunque la metodología no tiene el alcance que ha tenido en ediciones anteriores, en parte por una cuestión que teniendo mucho potencial tiene igualmente el peligro de lo que tú acabas de exponer, ¿no? Es que el potencial que tiene el cruce de registros administrativos en cualquier orden o campo de análisis que queramos incluir con los registros administrativos que provienen de la base de datos estatal de personas con discapacidad y de la de LINS, la de personas en situación de incapacidad, pues puede ofrecer una información muy rica, pero efectivamente para aquellas personas que por lo que sea no han accedido a obtener su reconocimiento oficial como persona con discapacidad, no van a estar incluidas en esa foto, en esas fotos que se puedan obtener, ¿no? Y en el caso de las mujeres en edad laboral, yo te diría que influyen dos cosas. Una, que se me ocurren así a priori, una es el hecho de que la menor participación en el mercado de trabajo, por un lado, también está vinculada a menos situaciones de incapacidad, ¿vale? De incapacidad laboral, que es parte del colectivo que se analiza. Y por otro lado, efectivamente, que al no acceder al mercado de trabajo, pues dijéramos que el incentivo que el tener ese certificado puede suponer de cara a las prestaciones por parte de las empresas, que incluso las empresas lo pueden plantear, ¿no? Oye, el acceder a las prestaciones requiere que la persona tenga el reconocimiento oficial, ¿no? Pues ese no acceso al mercado laboral, lógicamente, pues también está siendo no un desincentivo, pero dijéramos, una barrera para que se planteen acceder a ese certificado, ¿no? Yo creo que es un ámbito en el que se puede plantear algún tipo de estudio, de análisis, ¿no? Para
para sobre todo ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Porque, claro, si no tienen el certificado de discapacidad, tampoco pueden acceder, por ejemplo, a servicios de empleo como los que tenemos en Inserta, de la Fundación 11, o como los que ofrecen muchas asociaciones de discapacidad, que seguramente al recibir financiación pública vinculada a programas de empleabilidad para personas con discapacidad van a requerir que esas personas... el certificado. Exacto. Con lo cual es fundamental el que las mujeres conozcan los beneficios que les puede permitir el acceder a ese certificado, ¿no? Pero incluso más allá de ello, tiene que ver también con los propios criterios de baremación de la discapacidad y la consideración de la casuística de enfermedades discapacitantes de las mujeres. También. Que realmente no están siendo tenidas en cuenta en ese proceso de validación de la certificación de la discapacidad. Entonces, quiero decir que aquí hay todavía un gran trabajo por delante que tenemos que asumir y en donde desde Fundación CERMI Mujeres, desde luego, nos vais a tener siempre ahí apoyando cualquier modificación y cualquier demanda en este sentido. Sabina, muchísimas gracias por tu intervención, por tu flexibilidad, por tu receptividad también ante estas cuestiones. Gracias por compartir todavía con nosotros los próximos minutos para escuchar, yo sé que tú las conoces, pero para escuchar precisamente cuáles son esas demandas, esas reivindicaciones que estamos haciendo desde Fundación CERMI Mujeres con respecto al derecho al trabajo y al empleo de las mujeres con discapacidad y de las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. Yo creo que también tenemos que avanzar en ese sentido y también hacer análisis de las políticas del cuidado y cómo están afectando también a estas mujeres que son parte del movimiento de la discapacidad, porque es un movimiento de personas con discapacidad y de nuestras familias, en donde todavía también queda mucho por hacer en relación a ellas. Para mí, nuevamente, es un placer seguir contando con Isabel Caballero, que es la coordinadora de nuestra Fundación CERMI Mujeres. Isabel, sé que estás, por supuesto, ahí. Bienvenida de nuevo, te escuchamos, tienes la palabra. Nada, pues muchas gracias, Ana. Un placer estar aquí una tarde más con todas vosotras. Y efectivamente, lo que voy a trasladar en mi intervención es la contribución que ha elaborado la Fundación CERMI Mujeres en relación a una consulta pública del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación a un proyecto para la preparación de una observación general sobre el artículo 27 que está centrado en el tema del derecho al trabajo y al empleo. Aquí os quiero recordar que una observación general en Naciones Unidas es un documento que proporciona una orientación para que los estados puedan hacer una interpretación de los derechos humanos y que les sirva de apoyo para su aplicación en las obligaciones que han contraído los distintos estados cuando han ratificado las convenciones de derechos humanos. La contribución que ha realizado la Fundación CERMI Mujeres está centrada en 7 aspectos fundamentales. El primero de ellos son los obstáculos que enfrentan las mujeres con discapacidad en su acceso y permanencia y promoción en el mercado laboral. El segundo se centra en las diferencias salariales por trabajo de igual valor. También se han hecho contribuciones relacionadas con la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Hemos abordado el tema de las condiciones y de los derechos laborales durante el embarazo y la maternidad. Hay un quinto punto centrado en la persistencia de la brecha digital que impide a muchas mujeres con discapacidad a ser competitivas profesionalmente. Un sexto punto centrado en los cuidados y el trabajo no monetizado que aportan las mujeres y que ya se ha hecho alusión aquí a lo largo de la tarde. Y un último punto que sería la necesidad de mejorar la participación política y sindical. Por supuesto no voy a poder abundar en todos estos aspectos, pero sí que voy a dar una pincelada al menos de todos ellos, ¿no? Sí señalar también que se trata de una serie de contribuciones de mínimos, porque hay que tener en cuenta la diversidad de las legislaciones y de políticas de empleo en los distintos países de la Unión Europea y, precisamente buena parte de la información que yo os voy a trasladar en mi intervención se va a centrar en la situación de las mujeres con discapacidad
en este contexto regional y no en otro. Es decir, no voy a hablar de datos centrados en nuestro país y, de hecho, bueno, ya hemos tenido la aportación de nuestra compañera de CEMUDIS, de Laura, y también de los datos del último informe de Odismet. En este sentido, bueno, las mujeres con discapacidad constituyen el 16% de la población total de mujeres de la Unión Europea y el 60% de la población total de 100 millones de personas con discapacidad. A pesar de ser más de 60 millones de personas, que esto viene a ser un equivalente a la población de un país como Italia, sin embargo, las mujeres y niñas con discapacidad siguen enfrentándose, como venimos analizando a lo largo de esta tarde, a lo que se denomina una discriminación múltiple e interseccional en todos los ámbitos de la vida y sufren además desventajas socioeconómicas, tasas muy bajas de empleo y además un índice alto de pobreza. Tienen además más probabilidades de trabajar en sectores informales de la economía, en empleos sumergidos, en actividades claramente feminizadas, pauperizadas, con menor retribución y también con menor prestigio social. Y esta es además una tendencia que hemos visto que se ha agravado durante este periodo de pandemia, ¿no? Debido precisamente pues, a la falta de empleos estables y a la necesidad de salir de esta situación crítica de la manera que sea. Como bien sabemos, se trata de una situación de desventaja y de discriminación que se debe pues, a una combinación de factores, como es la desigualdad salarial por los estereotipos y los sesgos que existen en torno al sexo y a la discapacidad, y también, por otro lado, por trabajar en estructuras informales o alternativas, como es el caso, sobre todo, de mujeres con discapacidad que trabajan en empleos protegidos, en muchos casos con salarios, además, que están por debajo del salario mínimo interprofesional fijado en cada uno de los países. Cuando se habla de acceso al empleo de mujeres con discapacidad, el índice de igualdad de género para el año 2020 del Instituto Europeo de Igualdad de Género nos aporta datos que confirman lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo. Este instituto nos dice que únicamente el 20,6% de las mujeres con discapacidad cuenta con un empleo estable frente al 28,5% de los hombres con discapacidad y frente al 48,5% de las mujeres que no tienen discapacidad. Fijaos la diferencia porcentual, estamos hablando de un 20,6% de las mujeres con discapacidad con empleo estable frente al 48,5% de mujeres sin discapacidad. Es por esto que la Fundación Cermimujeres considera importante que cuando el comité aborde la obligación inmediata de no discriminación en su observación general, tenga presente esta dimensión interseccional de la discriminación, ¿no? Además, por supuesto, de la denominada discriminación directa, la discriminación indirecta y la discriminación por asociación, que están muy bien definidas en una observación general, la número 3, centrada precisamente en mujeres con discapacidad, y también que en esta observación del artículo 27 se tome la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación en el ejercicio del derecho al empleo, ¿no? Por ello, consideramos que más que hablar de una doble vía en este ámbito, se debería hablar de un enfoque interseccional que asegure siempre el enfoque, por supuesto, de género. En relación al tema de ingresos, que también ha sido abordado esta tarde aquí, ¿no? Y de la brecha salarial, y continuando con los datos que nos ofrece este índice de igualdad de género del año 2020 del Instituto Europeo, nos dice que los ingresos mensuales medios de las mujeres con discapacidad están por debajo tanto de los ingresos de los hombres con discapacidad como de las mujeres sin discapacidad. El promedio de ingresos mensuales de hombres con discapacidad está fijado en 2.368 euros, supera los ingresos medios de mujeres con discapacidad, que está fijado en 1.734 euros, y de mujeres sin discapacidad, que es de 1.899. En países como en España, si hacemos la comparativa en la brecha salarial de lo que ingresa un hombre sin discapacidad y lo que ingresa una mujer con discapacidad, podemos ver que hay una diferencia que puede llegar a alcanzar los 6.000 euros de diferencia. Por eso consideramos que en este punto es necesario exigir que las obligaciones en relación también con la transparencia salarial deban aplicarse a todas las personas empleadoras, a todas las entidades e instancias empleadoras, independientemente de la magnitud de la empresa o de la organización, o incluso del tipo de trabajo que se trate. Por ejemplo, esa transparencia salarial debe estarse en empresas que dan empleo
por ejemplo, a talleres protegidos donde puedan trabajar mujeres pues, con discapacidad intelectual o mujeres sordociegas, mujeres con discapacidad psicosocial, etcétera. O también mujeres que están trabajando a tiempo parcial, ¿no? Además, es una información, la de la transparencia salarial, que debe estar a disposición de todas las mujeres sin excepción y además en formatos accesibles. Además, esta ha sido una recomendación que también hemos dirigido a nuestro propio Estado, ¿no? Cuando se ha tratado el tema de la brecha salarial, el tema de la necesidad de registros de los niveles salariales en las empresas, es necesario que todo esté en un formato accesible de tal manera que todos los trabajadores y trabajadoras de una empresa pues, puedan tener acceso a ello. Hacemos hincapié también aquí en que ni la discapacidad, por supuesto, ni el sexo, ni ambos factores unidos justifican en modo alguno que existen diferencias salariales para empleos similares que son desempeñadas por mujeres con discapacidad. Es preciso tener en cuenta este tipo de discriminaciones interseccionales en la legislación y en las políticas para asegurar su prohibición expresa. Las legislaciones nacionales además deben contemplar sanciones que sean eficaces y que sean proporcionadas para las empresas, pero también medidas compensatorias para las víctimas que hayan sido objeto de este tipo de discriminaciones. Además, son indemnizaciones que también deben estar a disposición de aquellas mujeres que están sometidas a regímenes de tutela y de curatela, porque en ocasiones parece ser que, o pareciera que estuvieran exentas, ¿no? de poder denunciar esas situaciones de explotación a las que muchas de ellas se ven sometidas en muchos países y que por lo tanto no puedan recibir una compensación adecuada, ¿no? a esa situación de discriminación que han sufrido. También exigimos que las instancias competentes en materia de igualdad de género en los distintos países, ya pueden ser institutos de la mujer o puedan ser departamentos ministeriales, deben disponer de acceso a estos informes salariales y también a contar con los medios que sean necesarios para prestar apoyo en caso de que sea necesario pues denunciar estas desigualdades salariales. Hay un punto también que me he referido en mi introducción, ¿no? Que es el tema relacionado con todo lo que es la prevención y la detección de situaciones de acoso y de violencia en el entorno familiar, en el entorno laboral, perdón. Tal y como ha sido señalada por la relatora especial de violencia contra la mujer en un estudio temático sobre la cuestión de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, en comparación con los hombres con discapacidad, las mujeres son más propensas a vivir en situaciones de pobreza, de aislamiento, también tienden a percibir salarios inferiores y a estar también menos representados en la fuerza de trabajo y en consecuencia también se encuentran en una situación más proclive para ser víctimas de violencia o también a tener mayores dificultades para salir del ciclo de violencia. Es por eso que es interesante señalar que la declaración conjunta titulada Poner fin al acoso sexual de mujeres y niñas con discapacidad, que es una declaración conjunta adoptada por ONU Mujeres, por el Comité de la CEDAW y por el Comité de la CRPD, pues en esta declaración se recomienda que exista una colaboración estrecha para prevenir todos estos casos de violencia sexual, incluidos los de acoso sexual también contra mujeres y niñas con discapacidad en el entorno laboral, incluyendo, por supuesto, centros ocupacionales, con la idea de que se pueda asegurar que todos los casos de acoso sexual, de violencia sexual, sean detectados, investigados y, en su caso, también debidamente juzgados. Siguiendo con el tema de la aplicación de condiciones de trabajo que sean seguras y que sean saludables, consideramos que es necesario que esta observación preste también atención particular a la adopción de medidas que tiendan a proteger la maternidad, incluyendo también, entre otras cosas, permisos por maternidad que tomen en consideración la situación concreta de las mujeres trabajadoras y que tienen algún tipo de discapacidad. Como os comentaba, son una serie de recomendaciones de mínimos debido a las desigualdades que se dan también dentro de las legislaciones de los países de la Unión Europea, pero no en todos los países están regulados los permisos de maternidad de la misma manera ni con el reconocimiento de los mismos derechos. Por eso consideramos que una observación tiene que hacer alusión expresa a este tipo de permisos y sobre todo hacer alusión además a que las mujeres con discapacidad
discapacidad pues también pueden estar en esta situación y por supuesto sus demandas específicas pues también deben estar presentes. En relación con los derechos laborales y concretamente con los derechos de reivindicación sindical, ¿no? Y tal y como ha sido expuesto por el propio Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también por el Comité CEDAW a través de las observaciones finales a distintos estados, ¿no? Partes, es evidente que la participación tanto política como sindical de las mujeres con discapacidad todavía es una asignatura pendiente y está muy lejos de ser equitativa con respecto a la de los hombres en general e incluso de los propios hombres con discapacidad y de las mujeres sin discapacidad. Este es el motivo por el que consideramos que se debe hacer una mención expresa en este punto a esta situación concreta. Históricamente se ha silenciado la voz de las mujeres con discapacidad, están infrarrepresentadas de forma además desproporcionada en la adopción de decisiones de la vida política y sindical, debido sobre todo a desequilibrios de poder y a la discriminación múltiple que he señalado anteriormente, ¿no? Por lo que han tenido menos oportunidades, por ejemplo, de crear organizaciones que puedan representar sus necesidades y sus propios intereses, y también hay menos incentivación a su afiliación. Todas estas son razones que entendemos que hace que esta dimensión deba ser tomada en cuenta en esta observación por parte del comité. Otro punto crucial es la necesidad de dar visibilidad y que se contabilicen las contribuciones no monetizadas que las mujeres con discapacidad aportan en el ámbito de la reproducción de la vida y que son esenciales para el sostén, para el mantenimiento del sistema económico tal cual está concebido en la actualidad. Sabemos bien que la riqueza de un país no solamente se produce en la esfera del mercado, sino que también existen otras esferas de generación de servicios, de regeneración de riqueza, que tradicionalmente han sido ignoradas y cuya responsabilidad sigue recayendo en nosotras, en las mujeres, ¿no? Por eso los Estados partes deben garantizar que los cuidados, ¿no? Que a menudo son responsabilidad casi en exclusiva, ¿no? De las mujeres y también de las mujeres con discapacidad, pues se incorporen íntegramente en un marco de derechos humanos, incluyendo derechos laborales, no puede ser de otra manera, ¿no? De tal manera que estos derechos sean reconocidos tanto a las personas cuidadoras como a las personas que son receptoras de cuidados. Por otro lado, y en línea con la observación general número 3 del Comité de la CRPD sobre mujeres y niñas con discapacidad y también con la recomendación general número 18 del Comité de la CEDAW sobre mujeres discapacitadas, así viene titulado, ¿no? Los Estados partes entendemos que deben adoptar medidas que sean de carácter temporal, pero que estén encaminadas a acelerar la igualdad de facto de las mujeres con discapacidad para el ejercicio de sus derechos en el ámbito del empleo, de tal manera que permita combatir esta discriminación múltiple que sufren y mejorar su pleno desarrollo, adelanto y potenciación. Hay un punto que también ha sido señalado ya por mis compañeras, es el acceso, ¿no? O el papel que juegan las nuevas tecnologías en el acceso y en el mantenimiento de un empleo. Sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado laboral es especialmente preocupante que las mujeres con discapacidad en edad de trabajar no están alfabetizadas digitalmente y que como consecuencia de sus escasos recursos económicos tampoco pueden adquirir dispositivos electrónicos como pueden ser ordenadores o portátiles, tablets, móviles, ni tampoco contar con conexión a Internet, ¿no? Esto supone una grave barrera para su acceso y para su permanencia en el mercado laboral, por lo que es necesario que se asegure una formación digital de las mujeres con discapacidad, además de ofrecer ayudas para la adquisición de dispositivos electrónicos y garantizar también la plena conectividad, pues, por ejemplo, a través de créditos de bajo interés o de subvenciones a fondo perdido. Para resumirlas, y los voy a poner en puntos muy brevemente, estas recomendaciones de amplio espectro irían dirigidas por un lado y en línea con la observación general número 3 sobre mujeres y niñas con discapacidad del Comité de la CRPD,
Pues a que se diseñen y se apliquen políticas públicas de empleo que tengan presente la igualdad de las mujeres por razón de género y de discapacidad desde un enfoque interseccional, asegurando que todas las políticas y los programas de fomento de empleo y de formación profesional tomen en consideración la situación específica de mujeres con discapacidad, así como su discriminación múltiple. Eso sería uno de los puntos, una de las reivindicaciones claves. Otra reivindicación sería, tomando en consideración las altas tasas de desempleo y los niveles elevados de pobreza, sería necesario desarrollar medidas ordinarias, pero también medidas de acción positiva, que podrían ser incentivos económicos, reducción de cargas sociales, podrían ser, por ejemplo, subsidios salariales, reducción de impuestos, a favor de estas mujeres para así promover la formación, la contratación, el acceso al empleo, el mantenimiento del puesto de trabajo y la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Siguiendo el artículo 11 de la Convención de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se debe prohibir bajo pena de sanción el despido por motivo de embarazo o de permiso de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil. Recordad que estamos hablando de un mínimos, ¿no? Y que esto tiene impacto para muchas legislaciones en el marco de los países de Europa. Asimismo, también hay que asegurar que los permisos de maternidad sean con sueldo pagado o con prestaciones sociales que sean comparables, que no impliquen una pérdida del empleo previo que se tenía o, por ejemplo, de la pérdida de antigüedad o de beneficios sociales para las mujeres con discapacidad. Además, es necesario prestar una protección social especial a las mujeres con discapacidad durante este periodo de embarazo en los tipos de trabajo en los que se haya probado que puedan resultar perjudiciales de una manera específica para ellas. Por otro lado, también los Estados partes deben asegurar que los lugares de trabajo sean entornos seguros y que estén libres de violencia contra las mujeres con discapacidad. Deben prestar especial atención a los entornos laborales cerrados, aquellos que son segregados, centros, por ejemplo, ocupacionales o talleres protegidos, y además se debe fomentar entre las personas empleadoras la contratación de mujeres con discapacidad que sean víctimas de violencia. Otra recomendación, y en consonancia con la meta 8.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sería que la legislación garantice de manera efectiva el derecho de las mujeres con discapacidad y de las madres cuidadoras de familiares con discapacidad a un trabajo decente y de calidad. Eso sería también una de las cuestiones a tener en cuenta dentro de esta observación. Isabel, estamos ya casi fuera de tiempo. Si podrías acelerar, porque me gustaría, antes de despedir el aula, dar paso también a alguna pregunta que hay pendiente. Vale, simplemente pues promulgar una legislación que prohíba que las personas con discapacidad y las mujeres puedan recibir un salario inferior, como ha sido señalado, poner en marcha políticas de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, porque también eso es un foco, un nicho importante de empleo, promover específicamente programas de formación y cualificación permanente para las mujeres con competencias que fomenten sus competencias digitales, y ya los dos últimos aspectos que quedaría por señalar sería recopilar y desagregar datos por sexo, edad y tipo de discapacidad relacionados con la situación de empleo y la participación de mujeres con discapacidad en el mercado laboral, y promover, por supuesto, la participación política y sindical de las mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás personas para garantizar que sus reivindicaciones estén presentes. Con esto terminaría, Ana. Y si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. Igual podemos compartir también este documento que está disponible en la página web de Fundación CERMI Mujeres con estas demandas, estas reivindicaciones, que además podéis hacer vuestras y que las tenéis ahí a vuestra disposición. Carolina, me comentaba Sara que hay alguna pregunta en el chat que solicitaba a alguien a propósito de las mujeres con discapacidad que no cuentan con un certificado que lo reconozca. ¿Nos puedes comentar? Claro que sí. Comentan que es, bueno, lo que comentábamos antes también, la importancia de tener reconocida la condición de discapacidad con ese certificado, independientemente de la edad que se tenga, para poder también acceder a los servicios y a todas las ayudas económicas que
que tenemos, ¿no? Y desde este punto de vista también administrativo, como este certificado es un mecanismo también de protección pública que nos da esos beneficios y esas ventajas sociales. Y como comentábamos también, como estas estadísticas también son diferentes. Luego, por otro lado, tienen otro comentario general que dicen que cuando se habla de empleo normalmente se enfoca al acceso al empleo de las personas con discapacidad, pero que debemos considerar también que las personas con discapacidad somos generadoras de ese empleo, por lo que debería también de haber algún estímulo fiscal para las personas con discapacidad como empleadoras. Luego, por otro lado, Ana tiene una pregunta para CEMUDIS y es que si pudieran compartir el estudio o el avance de ese estudio que mencionaban por el chat o algo. Y tienen... Dime. Sobre el tema del estudio de CEMUDIS, que todavía no lo tenemos, no está concluido, según nos ha avanzado Laura, en el programa y en la nota conceptual de esta aula de derechos humanos tenéis el enlace directo a la página web de CEMUDIS, en donde tenéis toda la información del estudio. Pediría por favor a mis compañeras que lo compartieran en el chat, el enlace que aparece directamente en el programa, en la parte de explicación, para que tengáis acceso. Muy bien. ¿Alguna consideración más? Ana, dos consideraciones más y una sería que en los momentos de crisis se ponen en marcha programas de fomento de empleo y reactivación de la economía. El ejemplo lo tuvimos en España en 2008 cuando se adoptaron medidas de reactivación dirigidos a sectores de actividad masculinizados, con un impacto, la verdad, que muy negativo de género. Preguntan que si estamos condenadas las mujeres, sobre todo las mujeres con discapacidad, a vernos excluidas cíclicamente del bienestar y del acceso al empleo. Muy bien, pues entiendo que compartiendo estos comentarios nadie nos ha solicitado la palabra, ¿verdad? No, Ana, ha sido una pregunta que ha llegado por el correo. Muy bien. No sé si alguna de las compañeras que han participado en el panel, en este caso tenemos a Celia en sustitución de Laura, Sabina o la propia Isabel, si queréis comentar algo muy breve para cerrar, porque estamos ya fuera de hora. Sabina, ¿quieres comentar por mi parte, Ana, bueno, que me parece muy interesante, que vamos a estar muy de la mano también con CEMUDIS para ver sinergias en cuanto a compartir información, dado que el alcance de su encuesta es muy extenso y es muy interesante porque tiene información mucho más granular, ¿no?, de aspectos mucho más concretos a los que nosotros no llegamos desde el observatorio. Y nada, que a vuestra disposición he tomado cumplida nota de lo que hemos hablado del certificado de discapacidad y bueno, a ver qué cosas se nos puede ocurrir hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Celia, en representación de CEMUDIS, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, bueno, ¿me escucháis? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Hola, sí, no, con respecto al estudio, sé que en breve se hará el informe que se va a redactar y que en breve, porque el otro día también estuve reunida con Marta Valencia, bueno, reunida en una formación también, pues que se sacará el estudio. Entonces, dentro de poco lo veréis también publicado y tendréis toda la información del estudio. Y si es verdad, bueno, pues que, como ha comentado mi Laura, tiene muchos más requisitos y más datos el informe y está bastante completo. Y nada, daros las gracias. Celia, muchísimas gracias a vosotras, a CEMUDIS. Isabel, ¿quieres comentar alguna cosa? Sí, bueno, yo solamente en relación con el comentario último, que me parece muy pertinente, de que parece que las mujeres estamos condenadas a sufrir cíclicamente una expulsión del mercado laboral.
En los momentos de crisis, pues cierto, y sobre todo las mujeres con discapacidad. Y creo que en España lo hemos vivido muy recientemente, ¿no? Con la última crisis económica y financiera, que se pusieron en marcha políticas de activación de la economía, de sectores claramente masculinizados. Yo creo que el Plan E fue un modelo de apuesta por un tipo de reactivación económica centrada en actividades que desarrollan fundamentalmente los hombres, y que bueno, por eso es tan importante estar ojo a visor, estar muy, muy pendientes, y que el enfoque de género es pertinente siempre, y que en políticas de empleo mucho más, y sobre todo en situaciones de crisis, para evitar quedarnos nuevamente fuera, y sobre todo sectores de mujeres especialmente vulnerables como mujeres con discapacidad. Solamente eso. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora ya sí que hemos llegado al final de esta aula de hoy sobre el derecho al trabajo y al empleo de las mujeres con discapacidad, de las madres, de cuidadoras y cuidadoras de familiares con discapacidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Tenéis disponible también una serie de documentos que pueden servir de base para una mayor profundización en las cuestiones que hemos tratado hoy, y nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo para todas. Gracias, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, adiós.